Me gustaría conocer los diversos procedimientos fiscales como son las consultas, la determinación de los créditos fiscales, la extinción de los créditos fiscales, las visitas domiciliarias y el procedimiento ejecutivo de ejecución. Bienvenido. Aquí en Docava encontrarás educación jurídica que te puede interesar para saber un poco más completamente gratis. Para ello, solo mira este video completo y suscríbete para nuevos temas. Suscríbete a Docava. El derecho de petición es un derecho fundamental constitucional que consiste en que cualquier particular tiene el derecho de solicitar a las autoridades que le den respuesta a las peticiones o consultas, siempre que las formulen por escrito de manera pacífica y respetuosa. Como lo establece el artículo 8 de la Constitución mexicana, es un deber de los servidores públicos respetar este derecho de petición, a excepción de materia política, solo para los nacionales. Además, garantiza que toda petición debe de recaer un acuerdo que se elaborará en un breve término. Por jurisprudencia se establece que el derecho de petición debe entenderse por breve término, que es que la autoridad debe de dictar el auto respectivo y darle a conocer al peticionario en un plazo máximo de 4 meses. La ley de responsabilidad señala 60 días, además de que el acuerdo debe de estar debidamente fundado y motivado. Ahora bien, aterrizándolo a la materia tributaria, el consultar es someter una duda sobre la materia tributaria al parecer a una autoridad fiscal con el objeto de que ésta emita su dictamen. Además tenemos que se fundamenta en el artículo 8, también en el artículo 34 y 37 del Código Fiscal Federal, en los siguientes términos: que deben de ser por escrito sobre una situación real y a petición de parte interesada, es decir, no puede ser de cuestiones generales o abstractas, tampoco puede ser de manera verbal. En caso de que la respuesta sea desfavorable, puede impugnarla mediante el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Las peticiones deben de dirigirse a la Administración Jurídica de Ingresos de las administradoras locales o federales según corresponda, sin que haya término para formularlas, solo para contestarlas. El plazo que se señala en el cardinal 37 es de 3 meses. En caso de que la autoridad no conteste en este término, se puede presentar la negativa ficta. Recordando que la negativa ficta es el silencio de la autoridad al dar respuesta a una petición en materia fiscal. Aquí existe una presunción de que la autoridad niega la petición en contra de los intereses de los particulares, lo que puede dar pie al procedimiento fiscal y administrativo. Por ello tenemos que la respuesta a la consulta debe de contener los siguientes requisitos. Primero, examinar todos los puntos expuestos por el consultante. Debe examinar todas y cada una de las pruebas hechas valer y debe resolver fundando y motivando en derecho, es decir, mencionar los preceptos y consideraciones jurídicas aplicables al caso. Sobre este punto es importante referir que una resolución favorable al contribuyente no puede ser modificada más que por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa mediante juicio. Es decir, existe el principio de que ninguna autoridad puede revocar sus propios acuerdos o resoluciones. Por lo que vean los créditos fiscales, tenemos que la Carta Magna constriñe a contribuir al gasto público. Derivado de esta obligación viene el pago de contribuciones de acuerdo a las leyes de la materia. La relación jurídica de cada individuo genera el crédito. Es decir, nace la obligación cuando el sujeto pasivo realiza el hecho o acto generador de las obligaciones. Posteriormente viene la determinación de los créditos fiscales, para lo cual se debe de cumplir con estas 3 etapas. Primero, realizar el acto o hecho previsto en la ley como causa generadora del crédito. Segundo, la cuantificación, es decir, el cálculo de impuestos a pagar. Y finalmente, la liquidación de ese impuesto al fisco o el pago. Sobre esa obligación hay que mencionar que debe ser exigible, es decir, ser líquida o determinada, además de haber transcurrido el plazo que la ley permita al contribuyente para que lo pague. En caso de omisión, ahora sí se está en presencia de un crédito fiscal exigible, que puede ser efectivo mediante el procedimiento coactivo de ejecución. Ahora bien, por lo que vea la extinción de créditos fiscales, tenemos que dar por las siguientes formas. Primero, pago, es la forma normal. Segundo, compensación, se refiere a que el contribuyente que tiene saldo a favor y a la vez algún saldo a cargo pueda determinar la diferencia. Si resulta un saldo a cargo, efectuar el pago de esa diferencia. Si resulta a favor, inclusive puede solicitar la devolución. Luego viene la condonación por decreto o resolución, que nunca puede ser en forma individual, en que la autoridad renuncia al cobro total o parcial atendiendo a las situaciones de un caso fortuito o de fuerza mayor. Luego viene la prescripción, que es la pérdida del derecho a cobrar por el transcurso del tiempo, que en este caso son 5 años. La caducidad en determinados derechos. En materia fiscal, la autoridad realiza determinados actos y si no los hace en el lapso de tiempo establecido, le caduca su derecho. Así tenemos que, por lo que vea el pago, es importante mencionar que puede incluir el cobro de sus accesorios, como son los gastos de ejecución, recargos, multas, actualizaciones, etc. De la misma forma puede hacerse por parcialidades o en abonos.
Como señala el artículo 66, pueden inclusive pagarse hasta por 36 meses, pudiendo la autoridad revocar esta forma si se deja de pagar 3 parcialidades consecutivas por parte del contribuyente, o también si el contribuyente es declarado en quiebra, liquidación judicial o desaparece la garantía que fue otorgada. También existe el pago de lo indebido, que se da cuando el contribuyente paga al fisco una cantidad que no debería haber pagado. Sobre este particular puede solicitar el contribuyente la compensación o devolución de las cantidades pagadas indebidamente mediante solicitud ante la autoridad. Otra figura interesante es la cancelación de créditos fiscales que realiza el fisco para depurar su contabilidad. También es llamado cuentas. Se presenta por inconsistencia de cobro o insolvencia del deudor. Este procedimiento debe decirse que no libera al deudor fiscal de sus obligaciones, sino que es un instrumento de contabilidad fiscal interno para la autoridad. Para finalizar, hay que precisar que no es lo mismo la prescripción que la caducidad. He aquí algunas diferencias. En la prescripción, que es la sanción al fisco por la inactividad y la pérdida del derecho a determinar, puede operar a favor del contribuyente y del fisco. Por obligaciones fiscales, se puede ejercitar por vía de acción y excepción, y también es susceptible de interrupción. Libera o extingue la obligación fiscal, mientras que la caducidad solo es para el fisco. Es un derecho procesal y es distinta a las facultades para determinar y liquidar un crédito fiscal. Solo se puede hacer valer por vía de acción cuando una persona realiza un acto o hecho regulado por la ley fiscal, es generador de un crédito. Aquí aparece y nace la relación jurídica tributaria entre el sujeto activo, la autoridad fiscal tributaria, y el sujeto pasivo, que es el contribuyente, dando lugar a que exista un crédito del sujeto activo que debe pagar el pasivo o algún deudor. Estas obligaciones pueden cubrirse de mutuo propio por el contribuyente como parte de sus deberes para determinar sus contribuciones a través del procedimiento común, que son las declaraciones. Es decir, la mayoría de determinaciones se realiza sin la intervención activa del fisco. Sin embargo, la obligación de autodeterminarse prevista en la ley debe ser revisada y vigilada por el fisco para que pueda ser revisada y verificada también las determinaciones fiscales. Lo anterior, debido a que las facultades de comprobación de la veracidad y exactitud de los datos que aparecen en las declaraciones, entre ellas se encuentra la visita domiciliaria, que es la más trascendental de las facultades de comprobación, donde el personal del fisco puede acudir al propio domicilio del contribuyente y ejercer sus facultades de comprobación. Así tenemos que una visita domiciliaria consiste en la facultad que la ley le concede a las autoridades fiscales para acudir al domicilio fiscal del contribuyente o del responsable solidario para verificar si se cumplen las obligaciones contributivas, para que en su caso se pueda determinar omitidas o señalar nuevos créditos fiscales mediante la revisión de su contabilidad, bienes o mercancías. El numeral 42 del Código Fiscal de la Federación faculta a las autoridades fiscales para comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, como son practicar visitas al domicilio del contribuyente, responsables solidarios o terceros relacionados con ellos, y revisar su contabilidad, bienes y mercancías. Es importante recordar que las visitas son autos de autoridad, por lo que deben de reunir los requisitos que se establecen en la Constitución. Que de refiere, la autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse que se han cumplido con los reglamentos sanitarios y de policía, y exigir la exhibición de libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos a las leyes respectivas de las formalidades prescritas para los cateos. Por ello, al relacionar los requisitos del cateo, se encuentra previsto también en el artículo 16, y relacionándolo con la visita domiciliaria serían los siguientes requisitos. Primero, el lugar o lugares de visita. Segundo, el nombre de las personas que practiquen la visita, las que se pueden variar en la notificación al visitado. Tercero, que exprese el objeto de la visita. Cuarto, que señale los fundamentos legales en que se apoya la visita. Quinto, que esté firmada por la autoridad competente para obtener la visita. Todo lo anterior debe de notificarse al contribuyente obligado o al tercero, según corresponda, o también se le puede dejar citatorio para el día siguiente, para proseguir con el acta de visita. La visita domiciliaria inicia con el acta de visita, donde se debe hacer constar la fecha, lugar y personas que intervienen, así como los datos del visitador, testigos, etc., la contabilidad, los libros de registro del contribuyente, el contenido del acta inicial, parcial y acta final. La primera es con la que se inicia la visita, la segunda puede haber parcial o parciales. Se entenderá en ella los hechos y omisiones que hayan detectado, y en la última acta parcial se precisará los hechos u omisiones que se hayan advertido en la inicial y en las sucesivas parciales, mientras que en el acta final se realizará y se levantará
la última acta parcial, otorgándole al contribuyente un término de 15 a 45 días para presentar documentos, para después concluir la visita y levantarse el acta final, recordando que todas estas actas forman parte de un todo que corresponde a un solo procedimiento administrativo, las que pueden ser desvirtuadas dentro del plazo de los 20 días siguientes con la presentación de documentos, libros, registros, pruebas, etc. Y si no se presentan, se entiende que estos son consentidos. Estas impugnaciones pueden ser atendidas dentro de la misma audiencia con la finalidad de que no haya más recursos o medios de impugnación. Una vez que se ha determinado un crédito fiscal, se convierte en un crédito líquido y el obligado, es decir, el sujeto pasivo, tiene que pagarlo en el plazo que señala la ley, y al mismo tiempo es un derecho del sujeto activo, es decir, de las autoridades fiscales, el recibir dicho pago. Transcurrido el plazo, si no se cubre, se incurre en el incumplimiento, por lo que las autoridades fiscales se colocan en la posibilidad de iniciar el procedimiento de ejecución para obtener el pago de los créditos fiscales y accesorios. Esto se conoce como la exigencia del pago por vía económica coactiva. Por regla procesal, para que alguien pueda reclamar el cobro de alguna prestación, tiene que ir ante los tribunales y ejercitar su acción para que se le administre justicia. Sin embargo, esta regla no aplica a la materia fiscal impositiva, ya que las autoridades tributarias están facultadas para exigir el pago de los créditos fiscales a favor del Estado sin la autorización o sentencia de un juzgador dictada en un juicio donde se lleva a cabo las formalidades o garantías procesales. El procedimiento administrativo cuenta con una serie de pasos como son el requerimiento, el embargo y remate de bienes. El requerimiento consiste en notificar al deudor de un crédito fiscal exigible que debe de justificar haberlo pagado, y esa exigencia se le denomina requerimiento de pago. En esta notificación, además, se le hace saber que de no acreditar con documento idóneo el pago, se le embargarán bienes suficientes para que en su caso sean rematados y con el producto se pague al fisco los tributos adeudados. Mientras que por lo que vea al embargo, es un acto procesal mediante el cual se aseguran los bienes o derechos para garantizar el pago de obligaciones. Es un acto secundario respecto del principal, debido a que para que exista debe de haber un requerimiento previo. El embargo fiscal es una medida precautoria para que el fisco asegure el pago o se realice el cobro de algún adeudo por medio de su venta. Es importante señalar que puede ser precautorio o definitivo. Sobre este apartado también hay que agregar que la ley señala que existen bienes embargables, como pueden ser el dinero, los metales, acciones, bonos, bienes muebles o inmuebles, y también existen bienes inembargables, como es el hecho cotidiano, el vestido del deudor y de sus familiares, muebles de uso no lujosos, libros o instrumentos para el ejercicio de la profesión o oficio, derechos de uso, sueldos, salarios, patrimonio de familia, etc. El embargo puede hacerse mediante el uso de la fuerza pública, inclusive puede llegar a romper las cerraduras, como lo señalan los artículos 162 y 163 del Código Fiscal de la Federación, que autoriza a los ejecutores fiscales que soliciten el auxilio de la fuerza pública para llevar a cabo esta diligencia, o cuando se trata de impedir el acceso al domicilio en donde se encuentren los bienes a embargar. En caso de oposición de terceros embargados, deben de manifestar que no son los propietarios de los bienes y no se embargarán si acredita ser el propietario con la documental suficiente a juicio del ejecutor, y si pese a ello se llegaran a embargar, se puede hacer valer los medios de defensa. Cuando el embargo fiscal se trabe sobre una negociación, el depositario de la empresa embargada tendrá el carácter de interventor. Finalmente tenemos el remate. Una vez que el ejecutor fiscal ha embargado los bienes, se inicia el procedimiento fiscal para rematar estos bienes embargados en pública subasta, con el objeto de que el fisco, con el producto de estos bienes, obtenga el pago del crédito fiscal adeudado y sus accesorios. Para ello se cuenta con el procedimiento siguiente. Primero se realiza el avalúo para determinar el valor de las cosas puestas a remate. Luego los postores se van a rendir los avalúos y se convoca a postores en una hoja visible y también en la oficina de la autoridad ejecutora para que los postores puedan llevar a cabo el remate en pública subasta. Luego viene la subasta, que se lleva a cabo el día señalado. Durante los 8 días siguientes se van a poder recibir pujas por el medio señalado, levantándose el acta respectiva, que se va a comunicar también a los postores. En dicha acta se debe de constar la asistencia de los postores. Un punto que hay que resaltar es que el remate, si no se hace en esa primera almoneda, baja del 20% a lo que se estableció del valor de los bienes embargados en la primera almoneda. Además, si no es posible realizar
la venta en la segunda moneda, se va a rematar el bien directamente o encomendar la enajenación a terceros conforme lo señale la ley, o inclusive la autoridad fiscal se puede adjudicar el bien con un 50% del valor que fue fijado en el avalúo. Efectuado el remate, se debe de adjudicar el bien. El importe se aplicará para cubrir el crédito fiscal y sus accesorios. Si se cubre el costo del crédito, queda extinguido, o bien el monto que alcance a cubrir el importe del remate. Sin más por el momento, te dejo aquí el presente video en donde analizamos las generalidades del juicio fiscal administrativo. Por su atención, muchas gracias.